Bueno, bienvenidos nuevamente a CMS Knowledge. Hoy, como ustedes saben, siempre estamos intentando generar valor a través de información, de novedades que van apareciendo en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de las finanzas. Y hoy tenemos el placer de entrevistar a una persona que tiene muchísimo conocimiento sobre cuestiones que por ahí están muy de moda, que están apareciendo y que generan muchísima curiosidad. Para mí es un placer entrevistar a Edgar Martín Blas, Chief Metaverse Officer de Utopia Voyagers. La realidad es que hace unos días fue el Congreso Nacional de Crédito, hubo un espacio dedicado a todo lo que tiene que ver con el metaverso. Tuvimos un montón de charlas muy interesantes, incluso con personas también de su organización. Y realmente hubo muchísimo interés porque está realmente, vemos como que hay una nueva dimensión de todo lo que es Internet y con las posibilidades que nos da realmente la tecnología. Así que, sin más, quiero presentárselos y que, nada, darle la palabra para que nos cuente un poco de todo este mundo tan apasionante que está surgiendo ahora. ¿Cómo estás, Muy Edgar? buenas, ¿Todo bien? muy bien, ¿qué tal? Bienvenido a CMS Knowledge. La primera pregunta que me gustaría hacerte, Edgar, es, porque uno se imagina todo este mundo tan nuevo, tan revolucionario que está apareciendo ahora, y a mí siempre me gusta hablar con las personas protagonistas eh, de esto de cómo llegan a este mundo, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo es su Ujú, historia? ¿Y cómo llegan hasta este mundo que por ahí es tan apasionante y que nos genera tanta curiosidad? ujú. Bueno, pues en mi caso, bueno, yo vengo realmente del mundo creativo técnico, ¿vale? O sea, una mezcla entre tecnología y creatividad desde siempre. De hecho, empecé en los parques temáticos con proyectos que desarrollé junto a equipos de Disney o Efteling, que eran pues proyectos que estaban desarrollando en Europa y estuve en la parte de master plan y desarrollo en su momento. Y bueno, eso me abrió un poco como una especie de gran mundo que luego se fue pasando pues al mundo de todo el tema digital de la web, las aplicaciones, las redes sociales, como por ejemplo cuando fui director creativo de Twenty. Y entonces siendo director creativo de Twenty, tuve la suerte de adquirir uno de los primeros prototipos de Oculus, que era aquella primera gafa que ya te permitía, una vez que te lo ponías, como ir a otro mundo virtual. Era un prototipo que salió con un Kickstarter que inicialmente buscaban, creo que era como $300.000 y llegaron a 3 millones en muy pocos días. Y cuando lo probé, evidentemente, claro, dije, esto no es solo para videojuegos, esto es un canal nuevo, o sea, igual que es el cine, la radio, la televisión. Entonces, bueno, inicialmente empecé a investigar cómo crear contenido y no había nada, o sea, era como un mundo vacío de información porque, claro, era un prototipo recién salido, ¿no? de la cocina. Y entonces, bueno, lo que hice fue juntar un equipo de amigos, que muchos son integrantes ahora de Utopia Voyagers, que empezamos a investigar, pero básicamente era un poco como, bueno, vamos a ir viendo por dónde va todo esto y a lo mejor dentro de unos años, pues puede que nos dediquemos a ello. Pero todo se aceleró mucho. O sea, llegó un momento que ese prototipo fue adquirido por Facebook por 2.000 millones de dólares a los pocos meses. Las marcas grandes empezaron a querer empezar a investigar, ¿no?, este nuevo mundo de contenidos y tuvimos casi que crear Virtual Voyager en aquel momento, básicamente porque teníamos un montón de llamadas y de pedidos. Entonces, bueno, yo dejé Twenty ya, básicamente les pinté una ola en la pared, le dije, oye, mira, ¿veis esta ola que viene? Pues me tengo que lanzar a surfearla, no sé cómo, y ahí empezamos. Desde ese día hasta hoy, pues hemos realizado ya 230 proyectos más o menos, bueno, incrementándose evidentemente, y trabajado para unas 90 marcas, hemos ganado pues un montón de premios internacionales, y luego la propia Meta, ¿no?, cuando ya cambió de Facebook a Meta, nos destacó en dos eventos de los que ellos tienen como una de las 30 mejores empresas del mundo en el trabajo con marcas. Y bueno, la verdad que esa intuición de aquel momento de lanzarse a la ola, pues bueno, parece que ser que ha sido la buena. Buenísimo, buenísimo. Realmente estas historias me encantan porque siempre van surgiendo, como vos decís. O sea, todo el tiempo aparecen olas nuevas y que Ujú, realmente apostar por eso es también
de alguna manera apostar por una visión de largo plazo y creer que eso realmente puede generar un impacto, ¿no? Hacia el futuro. Ujú. Pero entonces, digo, a mí me genera muchísima curiosidad de qué es esto del metaverso, ¿no? O sea, ¿qué es eso que tanto te llamó la atención, esa ola? ¿Qué es lo que viste en esa ola? ¿Cómo definirías el metaverso y esto que se viene? Pues lo primero, en aquellos primeros días, la palabra metaverso no se utilizaba porque era una palabra de la ciencia ficción que era distópica, de hecho, pero era como Matrix, ¿no? Está pues metaverso, luego estaba Matrix, ¿no? Eran como mundos virtuales que se utilizaban dentro de la ciencia ficción, pero con un concepto un poco distópico, ¿vale? Pero bueno, en aquel momento, en ese mundo de la realidad virtual, evidentemente lo que llamaba la atención era que estábamos ante un canal que lo que te permitía era entrar dentro de otro mundo, ¿no? Entonces, eso fue lo que de alguna forma nos activó el cerebro a muchísimas personas, que empezó a crearse como una especie de gran comunidad, poco a poco un sector, ¿no? Que iba empezando a facturar pues sus primeros proyectos. Al cabo de pocos años ya era un sector que facturaba miles de millones a nivel mundial, todo el tema de la realidad virtual y luego la realidad aumentada también, que vino después. Pero el momento del metaverso, digamos, ese cambio, ¿no? A este nuevo concepto vino sobre todo en 2020, por ahí más o menos en plena pandemia, cuando empezamos a recibir llamadas de algunos proyectos. Uno, por ejemplo, era de Meta, de la propia Meta, otro era de Vodafone, que estaban viendo ya que, por ejemplo, en Corea del Sur empezaba a haber como mundos virtuales y comunidades que no eran solo de gaming, sino eran eh, como plataformas, ¿no? Donde la gente se reunía de forma virtual para ver, por ejemplo, conciertos de K-pop allí en Corea del Sur y cosas así. Entonces empezaba a haber una especie de efervescencia hacia algo mucho más allá que solo lo que era el ponerte las gafas y jugar a videojuegos o ver contenidos virtuales, sino que íbamos hacia algo nuevo, ¿no? Entonces, al poco tiempo, más o menos al año, fue cuando Facebook anuncia ese cambio hacia el nombre de Meta, ¿no? Entonces, puso esa palabra de metaverso un poco en primera plana. ¿Y por qué lo hacía? Primero porque metaverso, como palabra en sí, te evoca a otro mundo, ¿no? Es como otro lugar. O sea, tú puedes entenderlo como está el mundo real y luego hay otro mundo que es el metaverso, ¿no? Que es como ese nuevo Internet. Eh, Al poner ese nombre, hubo que definir a qué íbamos, ¿no? Hacia dónde íbamos, porque realmente Meta, cuando mostró su cosmovisión, digamos, dentro de aquella presentación que hizo con un vídeo de 1 hora, estaba muy bien hecho, ¿eh? Porque realmente lo que contaba es hacia lo que estamos yendo, que es un nuevo Internet en el que tú, en vez de estar viéndolo en una pantalla plana, ¿no? Y con unas interacciones basadas en clic, leer texto, ver fotos o vídeos, vamos a entrar dentro de Internet a ese mundo del metaverso. ¿Qué es el metaverso según un poco lo que yo creo y también lo que se ha avanzado por Meta y varios gigantes? Para mí es eso, un nuevo Internet que para acceder a él tienes que utilizar unos dispositivos virtuales que pueden ser de realidad virtual, que lo que haces es todo lo que tú ves dentro de ese mundo es totalmente virtual y tú dejar de ver el mundo real. Luego hay otro tipo de acceso que sería el metaverso mixto, que es el que Apple va a inaugurar seguramente dentro de unos poquitos meses, pero ya hay algunos prototipos que son, yo veo el mundo real con unas gafas transparentes y el metaverso se dibuja por encima, ¿vale? Que ese sería uno de los más interesantes porque no te aísla, digamos. Y luego estaría lo que llamamos los protometaversos, que es entrar a un metaverso utilizando una pantalla plana de toda la vida, ¿vale? Que evidentemente no es inmersivo, no te lleva a otro lado, pero como transición pues es necesario, ¿no? Porque no todo el mundo tiene todavía los dispositivos y los dispositivos tienen que ir todavía evolucionando un poco hasta que sean buenos. Para que el metaverso se active, ¿vale? Ahora mismo lo que tenemos son como, imagínate, como metaversos separados de cada una de las marcas que tienen su propio mundo, su propio login, su propia estética. Entonces, eso no es todavía el metaverso, porque el metaverso se activa cuando todos esos mundos virtuales estén interconectados entre sí y tú puedas, con tu avatar y con tu presencia, digamos, y con tu wallet, ¿no? Para gastar, por ejemplo, o con tus posesiones que hayas ido comprando por el metaverso, puedas ir saltando de uno a otro, ¿vale? Entonces, eso cuando se activa el metaverso en mayúsculas, seguramente el año que viene, porque ya se está llegando un poco a estándares, para que haya un uso de la blockchain, que es esa capa, digamos, de datos que está 24 horas, ¿no? Como actualizándose a nivel mundial y que no pertenece a nadie, sino que es una capa descentralizada. Entonces, cada mini metaverso, mundo virtual o como le queramos llamar, consultará cuando tú vas a acceder quién eres, qué avatar tienes, cuál es tu wallet
y cuando estás dentro de, por ejemplo, el de Disney y quieras irte de repente al de Meta o al de Vodafone o al que quieras, será una experiencia fluida. Será como igual que ahora cuando haces clic en una página web y te lleva a otra, ¿vale? Pues cuando eso está activado, que ya queda poco, es el día cero del metaverso. Ahora estamos un poco en los inicios, ¿no? Que es, ya está creado esta infraestructura, ya hay mundos virtuales que van hacia el metaverso y tienen partes del metaverso, pero el metaverso como concepto global y como concepto único es cuando ya haya interconexión entre varios de ellos, que está empezando a ocurrir. O sea, ahora mismo ya a día de hoy sí que lo hay, pero tiene que ser un poco más estandarizado, que es lo que se está trabajando, y para eso se ha creado el Metaverse Standard Forum, que es un foro donde están todas las marcas grandes, menos Apple, donde se está decidiendo esta estandarización para que la experiencia sea fluida, sobre todo, ¿no? Que es muy importante, porque al final, claro, imagínate el metaverso que fuera el metaverso fuera solo poder entrar a Meta, o solo poder entrar al de Disney, o solo poder entrar al de Cepeto, ¿no? En este caso en Corea del Sur. No, o sea, la clave es que tú tengas una experiencia dentro del metaverso y el metaverso sean miles de mundos, ¿no? Que se creen. Entonces, en eso estamos, pero bueno, como todo, ¿no? Todo tiene unas fases que son los early days que estamos ahora y luego dentro de, pues, 3, 4 años ya habrá una estandarización muy grande y ya básicamente será un tema de poblar ese mundo, ¿no? Con contenidos. Buenísimo. Y te iba a preguntar algo que de alguna manera lo contestaste, que es justamente que a veces parece como que relacionamos el metaverso solamente con Meta, ¿no? Con Facebook, Ujú. que cambió de nombre. Y la realidad es que no. O sea, estamos hablando de un montón de empresas, de un ecosistema, digamos, de nuevos negocios, de nuevas oportunidades que aparecen alrededor del metaverso. Y lo que te quería consultar era puntualmente eh, digamos, ¿para qué sirve? O sea, ¿qué se va a poder usar? Yo sé que, por ejemplo, existen algunas cuestiones educativas o shows, digamos, pero eso es muy chiquito, sé que es muchísimo más grande. ¿Nos podrías contar Mm. un poco de eso? Bueno, pues ahí básicamente cada marca, evidentemente, tendrá algo que contar dentro del metaverso, ¿no? Entonces, habrá algunos que vayan por ejemplo, una experiencia puramente de ocio, ¿no? De, oye, mira, pues igual que estás viendo tu serie de Star Wars, aquí te abro el metaverso de Star Wars, donde tú puedes convivir con otros, hacer misiones, etcétera, etcétera. Luego habrá otros que vayan, por ejemplo, por la parte más de shopping, ¿no? Por ejemplo, como Nike, ¿no? Que está haciendo ahora, de tú te compras algo en el mundo físico que luego te viste en el mundo virtual, entonces tienes que ir a un sitio donde puedes adquirir ese NFT, ¿no? Que acabas de adquirir y luego ya ir vestido a las fiestas, ¿no? Que haya dentro del metaverso. Bueno, hay millones de opciones. Luego está la parte, por ejemplo, educativa, ¿no? De, vale, yo quiero entrar a un lugar donde me formen, ¿no? Y entonces ahí podrás tener pues charlas, asistir a eventos, tener incluso formación que a lo mejor en el mundo real era incluso complicada, ¿no? Porque imagínate, por ejemplo, ¿no? Que te quieren formar sobre un tema de centrales energéticas en el mar Báltico, ¿no? De estas que hay ahí de molinos, ¿no? Que es imposible que vayas a lo mejor en una clase teórica, pero en el metaverso pues podrás ir allí, ¿no? Eso estamos trabajando con algunos clientes en esa línea. Y la verdad que, bueno, es prácticamente todo lo que te puedas imaginar, ahí lo tendrás. Por ejemplo, aprender idiomas, socializar, ¿no? También es un tema muy divertido porque ya no es un tema de escrito o una videoconferencia, sino que tú estás en entornos que a lo mejor de repente tú estás en una isla, ¿no? Que todos de repente son fanáticos de un equipo de fútbol, ¿no? Entonces de repente pues ahí se hacen actividades, hacen un montón de cosas y es como una especie de internet, ¿no? De todo lo que podíamos hacer antes sin internet, que es infinito, pues imagínatelo con una capa visual en la que además ya no solo ves vídeos o fotos, sino que además puedes estar en esos lugares, ¿no? Entonces, cuando te están hablando, por ejemplo, de la antigua Roma, ya no es la Wikipedia con una foto o una ilustración, sino que estás dentro de Roma, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese Roma, aparte de repente, a lo mejor aprender cómo era esa vida, puede un momento que ese metaverso te active incluso que tú puedas ser un romano, ¿no? Y que tengas pues tu casa, tus posesiones, tengas un poco como una socialización con gente alrededor, porque eres fan de aquella época. Entonces, un poco es eso, básicamente es todo lo que se nos pueda imaginar, prácticamente entra dentro del metaverso. Y lo bonito que tiene, sobre todo, es que a la hora de crearlo, claro, es un mundo tan, 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 tan enorme que el problema va sobre todo, no va a ser tanto la imaginación para crear conceptos, que es infinita, sino
el problema va a ser crearlo, claro, porque ahora de repente hay una especie de cuello de botella en el que se está invirtiendo muchísimo por muchísimas empresas y el problema ahora es un problema de creación puro y duro, porque claro, no es tan sencillo como una página web antes, ¿no? Que era una página web donde tú a lo mejor la maquetabas en HTML, sino que esto tiene más complejidad. Al final son una especie de medio videojuegos, medio experiencias virtuales. Entonces es bastante complejo, pero prácticamente es ilimitado. Es todo lo que habíamos visto en Internet metida esa capa, digamos, de interacción humana y de naturalidad. Porque también una cosa muy buena que tiene todos estos mundos virtuales es que lo que tú haces dentro de ellos es muy parecido a lo que haces en el mundo real. O sea, tú puedes empujar cosas, puedes activar botones, puedes andar, puedes agacharte, puedes saltar. Entonces, eso hace que la experiencia de usuario sea muy, muy sencilla. Entonces, bueno, poco a poco se irán viendo cada vez más ejemplos. Uno de los últimos que estamos haciendo, que ya ha sido público, por ejemplo, es el metaverso de Deepak Chopra, que es una especie de gurú a nivel mundial con decenas y decenas de millones de seguidores de todo el tema de wellness. Entonces, ahí tú, ¿qué vas a hacer? Pues tú vas a entrar, está el metaverso de Deepak, donde tú tendrás, bueno, ya tienes, de hecho, ya estamos creándolo, una especie de casa, que es la casa de Deepak, donde él te va a proponer experiencias pues, para conocerte a ti mismo, para mejorar a nivel mental y un montón de cosas, y todo basado siempre en el wellness y en la salud mental. Entonces, bueno, pues es un mundo nuevo. De hecho, lo hemos presentado ahora, ¿no? En Dubái, en París y en México y ha tenido un éxito tremendo y estamos ahora en pleno desarrollo y ya lo han podido medio probar, ¿no? En esos eventos y está funcionando muy bien porque curiosamente no es el gaming, ¿no? Estamos yendo a un sector que no tiene nada que ver y que de repente pues está teniendo éxito incluso antes de tenerlo totalmente terminado el proyecto. Impresionante, impresionante. Me pregunto, ¿qué vas a hacer con el telescopio que tenés atrás? Siendo que vas a poder viajar directamente a Júpiter o a Marte con el metaverso. Vamos a tener Bueno, que, no sé, que hay, reinventarnos. hay una cosa muy curiosa porque con el telescopio, claro, yo lo pongo en casa, ¿no? En la terraza y bueno, yo hago astrofotografía. Entonces imagínate que yo de repente estoy fotografiando pues una nebulosa, ¿vale? Bueno, pues curiosamente hay un programa, pero todavía no es que sea un metaverso, pero bueno, que sí que es virtual, ¿vale? Que es científico, ¿vale? Que se llama Space Creator o Space Engine. Sí, Space Engine. Entonces, es una recreación del universo entero, pero con una precisión científica que cuando tú te pones las gafas, de repente yo puedo ir a esa nebulosa que estoy fotografiando con el telescopio, mientras que se está haciendo esa fotografía, que son muchas horas, pues yo puedo ponerme las gafas y ir a ese lugar y estar flotando viéndola en directo, ¿no? Entonces, es alucinante. Entonces, imagínate eso cuando toda esa tecnología de esa gente, ¿no? De Space Engine, la meta dentro del metaverso y tú puedes y vincularlo de repente con actividades sociales o, por ejemplo, para colegios, por ejemplo, ¿no? Pues eso es el metaverso, básicamente, pero es que es infinito. Al final es algo tan grande que fíjate cómo hasta el propio universo se puede digitalizar y meter ahí. De hecho, por ejemplo, una de las cosas más alucinantes que he hecho ahí dentro fue las Pléyades, que son como una especie de conjunto de estrellas, ¿no? Que están ahí, que son muy bonitas, con gases y tal, así muy bonitas. Pues pude ir a un planeta, ¿no? Que está cercano a ellas, situarme en la superficie y ver cómo salían en el horizonte las Pléyades, porque las tienen tan cerca que son como soles para ese planeta. Pues algo que en tu vida harías, evidentemente, porque eso es imposible, lo está viendo, pero con una precisión bastante, bastante científica. Entonces, eso no tiene nombre, claro, eso es algo que, que vale millones, ¿no? Para la gente que le gusta el espacio. Y a mí me encanta ese tema, me apasiona, así que me vas a tener que contar más sobre eso. Pero ahora te quería preguntar, Edgar, sobre, vos sabes que hay mucha gente que nos ve, que nos lee y que nos sigue, que se interesa sobre todo por el impacto que puede tener estas nuevas tecnologías en el mercado financiero. Entonces, yo te quería preguntar sobre qué relación tiene el metaverso o los metaversos, porque estamos hablando de que son muchos y depende quién lo haga, pero sí van a estar interconectados. ¿Qué relación tiene con las criptomonedas, con el blockchain y las criptomonedas?
Y Ujú, con la revolución de los medios de pago, de la finanza, digamos, ujú. qué relación existe? Bueno, pues hay una parte primera que sería esa blockchain, ¿no? Que es, lo utilizamos como capa de datos para consultar, ¿no? Sobre ese usuario que se acaba de conectar a ese metaverso de una marca o de otra, ¿vale? Pero eso sería el uso de la blockchain a nivel comunicación, podríamos decir, ¿no? De leo tus datos, sé quién eres, qué avatar tienes, qué wallet tienes y qué NFTs o posesiones tienes, y entonces te vuelvo a, digamos, a pintar tu usuario dentro de este nuevo metaverso. Eso es lo que se está trabajando ahora y es lo más importante ahora mismo para que esto funcione y tenga sentido, que, bueno, ya más o menos está ocurriendo. Eso sería la parte, digamos, de blockchain. Luego tendríamos la parte de pagos, ¿vale? Que, por ejemplo, yo ahí soy bastante cauto, ¿vale? Porque las criptomonedas, evidentemente, como invento está muy bien, ¿vale? Por un poco por la agilidad que tiene y un montón de cosas, pero como no está todavía regulado, sí es verdad que estamos detectando que el mercado o sea, todo lo que son las marcas, pues por ahora tienen un poco de miedo, ¿no? Porque al final es algo que va dando muchos bandazos, ¿no? De para arriba y para abajo en cuanto a caídas de criptos o de proyectos. Entonces, pero como concepto está muy bien, ¿vale? ¿Cómo creo que va a terminar todo? Pues simplemente que tu wallet, ¿no? Ese wallet que tú llevas, tu cartera, pues tendrás todos los sistemas de pago que existen. Entonces estará pues tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito, tu PayPal, tu Bizum, lo que tengas configurado. Y luego habrá también criptomonedas. Entonces, ¿cuál elegirás en qué momento? Pues dependiendo de los beneficios que te otorgue cada método de pago, porque el ser humano se mueve por eso, básicamente. Entonces, si en un metaverso que sea muy descentralizado, el pagar con criptos me da unas ventajas por lo que sea, porque la suscripción es más barata o lo que sea, pues utilizaré de mi wallet la cripto, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo creo que va a ir un poco por ahí, ¿vale? No creo que haya el uso de tantísimas criptos como hay ahora, sino que se unificará seguramente y al final quedan dos o tres, ¿vale? Que es un poco el darwinismo que yo creo que está ocurriendo ya, de hecho, a partir de hace un año, ¿no? Que están ya en un momento como muy de depuración. Y entonces yo creo que al final, pues bueno, que habrá unas cuantas criptos muy buenas, ¿no? Que una sea más especulativa y otras más lineales y que sean un método de pago normal y corriente. Al final, igual que los NFTs como concepto está muy bien, pero toda esa especulación loca que ha ocurrido en este año no tiene sentido, evidentemente. Entonces, ¿qué es un NFT para el metaverso y por qué es tan importante? Porque es un contrato en la blockchain que lo que dice que este ítem virtual o algo, ¿no? Que he comprado, que puede ser una suscripción o cualquier cosa, me pertenece y es para mí. Y que si encima yo lo transfiero, pues tiene unas condiciones de transferencia que puede afectar al artista original o al metaverso original que ha generado ese NFT. Yo creo que poco más. O sea, al final estas tecnologías normalmente suelen empezar primero con un hype desmesurado, con una especulación salvaje, y luego llega un momento eso que el darwinismo la sitúa un poco donde tienen que estar y será pues un sistema de pago como todos. Pues igual que PayPal, ¿no? Que en su momento PayPal decía que iba a destruir todo lo que era los pagos en internet y tal, y al final la gente sigue pagando con tarjeta. ¿Vale? Yo creo que, bueno, que es un tema de equilibrio y que cada uno encuentre su sitio y que está muy bien también ese cripto invierno que hay ahora. Es necesario, igual que, por ejemplo, en internet hubo un internet invierno que ocurrió en el año pues sería como bueno, cuando cayó Terra, ¿no? Aquel momento de cayó Terra, en España cayó Tecnoland y varios gigantes, y de repente el mercado pegó un bajonazo del 80% y no se sabía si Internet iba a sobrevivir o no en aquel momento, porque básicamente era como que las expectativas pues no se habían cumplido, ¿no? Entonces hubo una especie luego de depuración a partir de pues el año 2000, pues el 2001, 2002 por ahí más o menos, se empezó un poco a depurar todo y luego ya evidentemente volvió con una fuerza desmesurada de Internet que es lo que conocemos ahora. Entonces, yo creo que es eso, que al final se queda algo mucho más sencillo y que siempre tenemos que pensar no tanto en la gente súper avanzada que utiliza estas tecnologías, pues son cuatro personas, ¿vale? Porque al final el porcentaje de gente que sabe cómo configurar una wallet y comprar un NFT, es que eso es un 0,2% de la población. Entonces tenemos que ir más a las cosas masivas, a lo que puede entender el 99, ¿no? por ciento de la población por lo menos. Entonces yo creo que es eso, que es ahora toca simplificar, hacer los procesos más básicos y hacer entender a la gente el por qué pagar con una criptomoneda o con una tarjeta, uno tiene un beneficio y el otro, ¿vale? Y eso hay que hacerlo cuanto antes, porque si no al final
pues la gente no lo va a entender, ¿vale? Igual que el metaverso, ¿no? El metaverso ha tenido una fase de hype, ¿no?, muy grande de expectativas y ahora hay que cumplirlas y poco a poco ir construyendo. Entonces habrá una especie de darwinismo en el que habrá cosas que triunfen y otras que no. Pero eso es necesario siempre porque no hay sector que venga directamente con el éxito garantizado desde el día uno. O sea, hasta el propio cine, cuando se inventó el cine, al principio se tenía como una especie de producto de feria, ¿no? Que la gente iba a ver cómo venía un tren y poco más, ¿no? Y luego poco a poco, pues ese producto de feria se convirtió en una industria que ahora mueve billones de dólares todos los años. Entonces, es normal, ¿vale? O sea, es un momento ahora necesario y yo creo que ese mundo cripto y blockchain, que no es el metaverso, es una pequeña pata del metaverso, digamos, pues tiene que depurarse y ver qué es necesario y qué no. Pero bueno, es interesante. Yo creo que ahí estaremos, ¿no? Con todo eso. Bueno, y hablando de éxito, porque en definitiva todo lo que estás contando de la depuración, de cómo se incorporan los medios de pago, etcétera, recién mencionabas, bueno, vamos a ver qué es finalmente qué es lo que tiene éxito y qué es lo que termina llevando el hoy hacia el mañana. Te quiero preguntar, ¿cómo ves a Utopia Voyagers de acá a 5 años? Ujú. ¿Qué lo ves haciendo con el metaverso? Digamos, ¿hacia dónde vamos? Pues en nuestro caso, lo que queremos ser es un pez gigante, ¿no? Que de alguna forma no tenemos todavía como un 100% claro del roadmap, sino que sí que hay un punto final, ¿no? Que es crear Utopia como metaverso y un Utopia Voyagers como agencia de creación. Y luego está Utopia Ticketing, Utopia Avatars, ¿no? Un montón de áreas que se están creando, pero lo que estamos creando es como una especie de equipo muy talentoso que va a ir como un pez gigante moviéndose, digamos, en todos estos cambios que va a haber, para que cuando llegue ese momento del metaverso, pues tengamos evidentemente todas las armas ya preparadas, ¿no?, para el gran momento. Ahora mismo lo que estamos haciendo es intentar sobre todo no cerrarnos a ninguna plataforma. Estamos creando todo lo que es el metaverso Utopia y todos los clientes y todo lo que estamos bajando a nuestro alrededor basados en los estándares abiertos, básicamente. O sea, en vez de decir, oye, nos cerramos solo a Meta o nos cerramos solo a una tecnología, prácticamente lo que estamos haciendo es utilizar OpenXR para todo lo que es virtual, GAFA virtual, que eso nos permite estar en todas las plataformas de hoy y de mañana, que eso ya es una cosa muy importante. Y luego cuando vamos no a GAFA virtual, sino que vamos más a una adaptación de ese metaverso para algo en pantalla, pues estamos utilizando también estándares, como por ejemplo el OpenGL, ¿no? Que el OpenGL lo soporta cualquier tipo de navegador, cualquier tipo de móvil, cualquier tipo de tablet. Entonces, con eso, evidentemente, reduce riesgos de que tu apuesta hoy básicamente es, ¿en qué apostamos? Pues apostamos en lo estándar. ¿Qué queremos hacer de roadmap? Ser un pez gigante que va moviéndose, pero sabemos que va a haber que moverse, ¿no? Y que va a haber que adaptarse a cambios que van a ir ocurriendo. El problema es cuando cuando tienes una estructura cerrada y con un solo hito, ¿no? Por ejemplo, uno de los errores que yo creo que ha cometido Meta, que dentro de que lo han hecho muy bien, ¿no? Porque tienen el mejor ecosistema y son de los mejores ahora mismo en cuanto a gafas, la tienda y lo que están creando de contenidos, sobre todo era hacerlo totalmente vinculado a Facebook, a la propia plataforma de redes sociales. Porque inicialmente incluso el metaverso de Meta que están creando tenías que tener una cuenta de Facebook para entrar. Entonces, claro, eso es totalmente contrario a este metaverso que vayas de uno a otro saltando con tu login. Entonces, bueno, están reculando un poquito hacia atrás, ¿vale? Pero ese tipo de cambios pues son los que tenemos que ir haciendo todos. ¿Dónde nos vemos dentro de unos años? Pues creando el metaverso a una escala aún mayor, ¿no? Porque ahora mismo es muy grande, pero todavía más. Y dotándole de contenidos de calidad, sobre todo, y aliados con mucha gente. O sea, básicamente en vez de ir cerrados, pues tendremos alianzas y que ya las anunciaremos dentro de poco, de hecho, bastantes, de que estamos haciendo alianzas con muchos players del mercado porque el metaverso es tan, tan, tan grande que nadie puede dominarlo. Esto es como, por ejemplo, cuando se inventó Internet, que alguien hubiera dicho, Internet va a ser de Yahoo, por ejemplo, ¿no? En aquel momento que era uno de los gigantes. Pues Yahoo es que era una micra comparado con lo que venía luego después del Internet, ¿no? Pero en aquel momento sí que se veían capaces. Decían, no, no, es que Yahoo es, te metes a mi página web y ahí tienes el tiempo, tienes las noticias, tienes tu email y ya está, ¿no? Porque Internet solo vale para esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que luego con el tiempo, pues se comió el propio Internet a Yahoo, ¿no? Porque era mucho más grande que ello. Yo creo que el metaverso es inmenso, es algo que todavía no sabemos ni siquiera el alcance final que va a tener. Por eso tenemos que estar preparados para ir con humildad, construyéndolo y sabiendo que va a haber cambios
y que no pasa nada, que es parte de la aventura, digamos, ¿no? Del metaverso. Totalmente. Yo siempre digo que yo soy un apasionado de la fintech y las finanzas digitales y siempre digo que los límites de la tecnología, lo apasionante de esto es que uno no conoce los límites de la tecnología. Entonces, realmente con su trabajo, con sus manos, uno va creando de alguna manera ese futuro incierto, pero también apasionante que al final lo hacemos nosotros con nuestra innovación, con nuestra creatividad, con nuestra cabeza. Edgar, la Ujú. verdad que es un placer escucharte. Me gusta me encanta la pasión con la que contás todos estos temas. Y sobre todo también que tomes un poco el rol de contar todas las maravillas del metaverso en la cual confías que se vienen y que tiene muchísimo sentido, digamos, que vamos hacia allá. Entonces, te Ujú. quiero agradecer por haber participado de esta entrevista. Y nada, dejamos ya todo el contacto para que todos las personas que nos están viendo o leyendo también puedan contactarse con Utopia Voyager si les interesa. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Recordá que podés acceder a esta y otras entrevistas en Spotify, YouTube y Vimeo. Además, no te olvides de suscribirte a nuestro blog en cmseurope.eu. Hasta la próxima.